¿Así? ¿Le giras un poquito? Por acá. Ahí. ¿Así? Se ve el pizarrón, ¿no? Que se ve el pizarrón. Ya no, está muy chiquita la letra. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Empezamos a avisarles, dice Vicky Galvez. Ah, la Vicky. Plata, Juan. ¿Qué tal, Plata? Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Ángeles. Qué gusto saludar. Verónica, buenas noches. Verónica Victoria, sí, qué gusto saludarte. Ahí también veo a Linda, buenas noches. Bendiciones a todos mis hermanos, les mando un saludote a todos, buenas noches. Ya estamos aquí para tomar la segunda hora de discipulado. Gracias a Dios. Así es que vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios. Estamos aquí presencialmente en la iglesia de Valle de Bravo, ¿sí? Amén. Acabamos de terminar. Aquí les mandan saludos todos los hermanos. Oigan, ¿los están escuchando? ¿Sí? Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. Vamos a orar para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Te pedimos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, alumbres nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos todos tus misterios, Señor, todas las cosas que son espirituales, todo lo que sucede en este mundo, Señor, que es espiritual más que lo natural. Te damos gracias, mi Dios, porque ya no somos hombres caídos. Cada día vamos mejorando en nuestro caminar para ser más como tú y ser espirituales, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y gracias, Señor, porque Jesucristo es Espíritu vivificante, Señor. Ya no somos almáticos, Señor, sino somos espíritus vivificantes gracias a que Cristo mora en nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Ayúdanos, Señor, a comprender más tus misterios, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con esta iglesia que va del año 330 al año 800, es decir, es la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia de la cual el Señor Jesucristo reveló al apóstol Juan ahí cuando le habló de Apocalipsis y le dijo: esto es lo que le va a pasar a esta iglesia. Aunque esta iglesia desde luego existió en Asia, también ahí nos reflejó el Señor lo que le iba a pasar a esta iglesia, que tiene un periodo del año 330 al año 800. Y tú dirás, ¿por qué viene ese periodo? Porque en el estudio teológico vamos coincidiendo con las cosas que sucedieron, es decir, tú las profecías las puedes interpretar cuando ya se cumplieron. Por ejemplo, si ahorita dijeras, a ver, se cumplió que el Señor Jesucristo vino aquí al mundo, que Dios vino al mundo, lo podemos comprobar, a ver que Él vino aquí, estaba profetizado, un niño nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, y sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, y se cumplió la profecía. Entonces, por eso nosotros, al igual que eso, podemos ver que se cumplió la profecía. ¿Qué tal, Araceli? A todos les mando muchos saludos, los que se están conectando ahorita. Vemos cómo se cumplió la profecía y de esta misma manera podemos establecer, porque si alguien dice, ¿por qué dices que va del año 330 al año 800? Bueno, porque es una iglesia de la cual vemos que es una iglesia que en el año 315 o 330, ¿sí? Más que nada en 315, Constantino el Grande, que es Herodes, que es el emperador romano, se convierte en cristiano, y al convertirse en cristiano, entonces hace oficial el cristianismo. Recuerda que se les decía cristianos desde el libro de Hechos, ya se llamaban cristianos, pero entonces ellos seguían llamándose cristianos,
pero se vuelve oficial la iglesia cristiana en el año 330, porque fue cuando Constantino la volvió oficial. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí en la parábola que la asemeja. Mira, primero vamos a leer ahorita todo el capítulo de esta iglesia en Apocalipsis 2. Vamos ahí a Apocalipsis 2, ¿sí? 2:12. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién tiene la espada de 2 filos? El Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es una espada de 2 filos, ¿no? Dice, yo conozco tus obras y dónde vives, iglesia. ¿Dónde vive esta iglesia? Donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, ¿sí? Fíjate, tú le preguntas ahorita a la iglesia católica, apostólica y romana y dicen quién es Dios, y te dicen el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces retienen el nombre y lo siguen reconociendo como Dios. O sea, tú les preguntas para ti quién es Dios. Pues es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu que está aquí, y te hablan de ello, ¿sí? Pero tienen doctrinas muy equivocadas. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre la misma iglesia donde mora ¿quién? Satanás. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, iglesia, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré de una piedrecita blanca y una piedrecita escrita en un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, esta iglesia está reflejada también en Mateo 13. Vamos aquí a Mateo 13, cómo el Señor Jesucristo reveló esta misma iglesia, ¿sí? Mateo 13, dice en Mateo 13 que es la parábola del grano de mostaza. En Mateo 13 se refiere el Señor Jesucristo a esta iglesia que está en Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y esa semilla, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿sí? Cuando ha crecido, ¿qué pasa con esa hortaliza? ¿Se hace qué? Árbol. Se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿sí? Es decir, cuando sucedió esta iglesia en el año 330 después de Cristo al año 800, hubo un crecimiento tremendo. Moraba donde estaba Satanás, ¿sí? Y muchísimos llegaron a esa iglesia. O sea, tuvo un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial que tuvo esta iglesia. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta a todos. Por eso se refiere a Balaam. Por eso se refiere a Balac, que ayer lo estudiábamos, y vamos a seguir ahorita estudiando a Balaam y a Balac. Vamos, regrésate aquí a Apocalipsis 2 y ve lo que dice aquí referente a esta enseñanza. Vamos a ver aquí qué dice, versículo Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam,
que enseñaba a quién, A a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así es que vamos al libro de Números 22 y vamos a estudiar a Balaam y a Balac, ¿no? ¿Cuántos están para poder estudiar por qué se menciona y quién es Balaam y quién es Balac, ¿no? Así es que vamos aquí al número de Números 22 y recordemos rápidamente lo que estudiamos ayer. Números 22. Y recordemos aquí esta historia. Dice aquí en Números 22, partieron los hijos, o sea, los hijos caminaron, los hijos de Israel, y acamparon en los campos ¿de dónde? De Moab. O sea, recuerda que todo esto es espiritual y tenemos que ver, los de Moab eran enemigos, ¿sí? Y también los tenemos que ver como espíritus enemigos, ¿sí? Y entonces partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Recuerda que Jericó no le tocó a Moisés derrotar Jericó, al que le tocó derrotar Jericó fue a Josué, ¿no? Y dice, y vio Balac, y aquí ya aparece uno de ellos. ¿Quién vio? Balac, el que está mencionado aquí en la iglesia de Pérgamo en el año 330 al 700. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, ¿sí? ¿Qué es lo que había visto Balac que vio todo lo que había hecho Israel? ¿A quién? Al amorreo. O sea, al amorreo vienen siendo otros enemigos del pueblo de Israel, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que había visto Balac? Que el pueblo de Israel venía triunfando en todas partes, ¿sí? En todas partes él venía triunfando. Y dice, versículo 3, y Moab, ¿sí? O sea, Balac tuvo gran temor. ¿A causa de qué? Del pueblo. Porque el pueblo era ¿qué? Mucho. Y se angustió ¿quién? Moab. ¿A causa de quién? De los hijos de Israel. Ahora, velo espiritualmente. Cuando un hijo de Dios está siendo bendecido por Dios y va avanzando, ¿quién se molesta? El enemigo. Satanás, ¿qué quiere hacer contigo? Destruir, matar, robar. ¿Te quiere destruir? Sí. ¿No? Entonces, cuando Satanás ve que Dios te está prosperando, tú vienes haciendo ese pueblo de Israel que dicen, ay, esta persona está prosperando en todas las áreas de su vida y está sucediendo esto y está sucediendo el otro. Entonces, ¿quién es el que se inquieta? El enemigo. Satanás. No se va a inquietar la gente, se va a inquietar Satanás contra ti, ¿eh? Porque te empieza a prosperar. Mientras Satanás te pueda tener un pie encima, él está feliz porque te está destruyendo. Por eso muchas veces a las personas les empieza a ir mal y mal y mal y mal y mal. Pero cuando llegan a Cristo y se rinden a Cristo, empiezan a prosperar y entonces Satanás se altera, ¿no? Y entonces aquí vemos un Moab, ¿sí? Que dice, tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab. O sea, se angustió Satanás a causa de ¿quién? De los hijos de Israel. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ¿sí? Recuerda que Madián también era de los enemigos. Dice, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, o sea, van a destruirnos. Eso es lo que tiene pensado Satanás. Cuando tú llegas a Cristo, sabe que si tú eres un hijo obediente, vas a destruir a Satanás. Toda la obra que quiera hacer contra ti, se la vas a destruir, todos sus contornos. Dice, como lame el buey la grama del campo, y Balac, hijo de Zippor, era rey de entonces, ¿de dónde? ¿Qué era Balac? ¿El rey de dónde? De Moab. El rey de Moab.
¿Sí? Ahora recuerda lo que dijo Dios en Apocalipsis, que Balaam enseñaba ¿a quién? A Balac. ¿Sí? A comer de lo sacrificado de los ídolos. ¿Sí? Ahora, piensa en esto, y eso quiero que lo imagines. A ver, estamos hablando en el libro de Números, cuando Moisés había sacado al pueblo de Egipto. ¿Cuántos años pasaron de ahí para que llegara el Señor Jesucristo aquí a la tierra? ¿Sí? Estamos hablando de más de 1000 y tantos años. Ahora, ¿cuándo fue esta iglesia? 3 años. Vamos a pensar que fueran 1000 años. Y luego 330 años después, 1300 años después, seguía Balaam. Entonces, ¿Balaam quién es? Satanás. Es un espíritu, es una potestad. Es una potestad, Balaam. Como el espíritu de Jezabel, ¿no? Como el espíritu de Jezabel, que también lo mencionan. No está hablando de Jezabel como persona. Está hablando de espíritus que son eternos y se mueven en todas partes. ¿Lo estamos entendiendo? Sí. Eso es lo importante. Ahora, piensa en una cosa. Dice la palabra de Dios ahí para esta iglesia de Esmirna, que estoy contra ti, porque ahí está Balaam enseñándole a Balac a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahorita vemos por qué significa lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuántos años duró esta iglesia? 500 años. Quítale los 30 y del 300 al 800, ¿cuántos años son? 500. Y a ver, ¿y Balaam seguía enseñando? Sí. Entonces, ¿tú crees que Balaam pueda seguir enseñando en las iglesias ahorita? Sí. Porque es un espíritu, es una potestad. Amén. Sí. Entonces podemos entender que Balaam es Satanás hablándole a los cristianos si nos desviamos. ¿Sí? Entonces aquí podemos seguir viendo. Dice, ¿qué hizo entonces Balac? Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. Tú dices, a ver si era hijo de Beor, pero entonces ¿quién es Beor? Otra potestad. ¿Sí? En Petor, en ese lugar que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. ¿Sí? Que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. A ver, ¿quiénes serán los hijos de su pueblo? A ver, el Señor Jesucristo le dijo a los israelitas un momento que ellos eran hijos de Satanás. ¿Sí? Cuando les dijo, ustedes hacen lo que su padre les dice. Sí, dijo Jesús a los fariseos. A los fariseos. Ustedes. Mira, dejo una marquita aquí, vamos aquí rápidamente al libro de Juan y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, déjame buscar mi separador que ya no piensa dónde, pero voy a dejar una marca aquí en Números 22. Vamos al libro de Juan 6, si no me equivoco. Juan 8, perdón. Juan 8. Dice Juan 8, 42. Les dice el Señor a los fariseos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si su Padre fuese Dios, judíos, ciertamente me amarías, ¿sí? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar, ¿qué? Mi palabra. Ustedes, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo.
Es decir, para el Señor Jesucristo, ¿quién estaba gobernando a los fariseos? El diablo. Entonces ahora, ¿qué está sucediendo en esta iglesia? ¿Quién está gobernando? El diablo. ¿En dónde moraba esta iglesia? ¿Dónde está el trono de El Satanás? trono. ¿Dónde está el trono de Satanás? Entonces, ¿quién hablaba en esa iglesia? Entonces, hace rato que estábamos con el tema de la educación de los hijos, hacíamos comentado qué importante que nosotros los cristianos comprendamos que mientras un hijo no nazca de nuevo, entonces está gobernado por Satanás, y quien mora en él es un espíritu inmundo. Entonces, cuando tú estás discutiendo con un hijo, no estás discutiendo con ese hijo, estás discutiendo con Satanás. Por eso es la importancia de que tu hijo llegue a Cristo, para que entonces more el Espíritu Santo en él, porque mientras no nazca de nuevo, no va a morar el Espíritu de Dios. Y entonces es hijo de ¿quién? Satanás. El diablo. Por eso decíamos hace un momento en la educación de los hijos, lo más importante para un padre cristiano es orar para que sus hijos lleguen a Cristo. Es su principal ministerio. De lo que tiene que hacer es que sus hijos lleguen a Cristo Jesús. Entonces, a ver, ¿estamos de acuerdo que Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo? Y por lo tanto, fíjate, ya que estamos aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, una persona que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que desea hacer? Los deseos de ¿quién? De su padre. ¿Eh? Y después dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Quiere decir que la mentira es lo que más habita en una persona que no tiene a Cristo, ¿sí? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, dice aquí, los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿sí? Ahora piensa en esta iglesia que estamos estudiando. Si moraba Satanás en esa iglesia, ¿cuál era lo que querían hacer en esa iglesia todos los que se congregaban ahí? Los deseos de Satanás. Por eso le está diciendo, ustedes se están dejando mover por Balaam, porque Balaam, ¿sí? Porque Balaam no es otra cosa más que el mismo Satanás, es una potestad. Regresa aquí al libro de Números, ¿sí? Es importante poder entender y discernir todos este tipo de cosas, porque parece que lo leemos y dices, ay, no puedo entender eso de Balaam y de Balac, ¿no? ¿Sí? Pero regresemos aquí a Números 22. Dice 22:5, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. ¿En la tierra de los hijos de qué? De su pueblo, donde él reina, donde Satanás, ¿no? O sea, ¿el mundo entero está bajo el maligno? Sí. Sí. Dice, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. O sea, debe decir a Balaam que un pueblo ha salido de Egipto. ¿Qué pueblo había salido de Egipto? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y aquí, este pueblo cubre la faz de la tierra y está viviendo delante de mí. ¿Sí? ¿Y qué le mandó decir a Balaam? Ven pues ahora, te ruego, maldíceme. ¿A quién? Este pueblo. Porque es más fuerte que yo. A ver, ¿cuántos creen que Dios es más fuerte que Satanás? Amén.
Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, lo importante es que tengamos, mis hermanos, esta revelación de que Satanás no nos puede destruir a nosotros. Dios nos prometió a nosotros largura de días. Dios nos prometió que nos va a sacar adelante en todas y que en todas las cosas somos más que vencedores. Venga el problema que venga, Dios te va a sacar adelante. Amén. Lo importante es la obediencia a la palabra. Si tú eres obediente a la palabra, Dios te va a sacar de todas. Yo sé que vas a estar en pruebas y estamos en pruebas por la necedad misma de nosotros, porque no compenetramos en la palabra para que nuestra fe se fortalezca más, ¿no? Y entonces dice, este pueblo cubre toda la faz de la tierra y está viviendo delante de mí. Bueno, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será ¿qué? Bendito. Y el que tú maldigas, Será maldito. a ver, ¿tiene autoridad Satanás? Fíjate lo que le está diciendo a Balaam. Balaam, tú que eres una potestad, yo sé que si tú dices voy a maldecir a fulano, lo puedes maldecir y lo puedes destruir. Pero también sé que si puedes decir que lo va a bendecir. ¿Cuántas veces te has encontrado que te dicen algunas personas, ¿tú por qué sigues ahí en la tradición? Pues porque Dios me salvó a mi familiar y yo tuve un milagro. Hace cosas buenas también para arraigarte más. Pues yo no puedo negar que Satanás también bendice a los suyos y los bendice para tenerlos más agarrados. Hay gente que no quiere cambiar porque dice, ¿y por qué viene usted aquí en cada hasta este lugar? Y no importa porque Dios me bendijo. Mentira, habla de Dios, pero es el mismo Satanás que les está haciendo favores. ¿Sí? Y de bien, ¿no? Y de bien para que crean. Y de bien para que crean en Él. O sea, ahí no puedes decir, a ver, te dicen, a ver, a mí no me vengas a contar nada. Yo viví un milagro en mi casa. Yo tenía enfermo a fulano y yo lo oré y le pedí a San quién sabe quién y San sabe quién me hizo el milagro. ¿Sí? Porque al que tú bendigas, también bendice, pero cobra la factura. ¿Sí? Y dice, y al que maldigas, también será maldito. O sea, cuando ya no le sirves a Satanás. Mira, hay gente que le sirve a Satanás. O sea, Satanás sabe que los puede usar. No se diga a los artistas y eso. Los usa porque le conviene usarlos, porque le jalan a mucha gente, pero después cobra la factura y hace que les vaya bien. Y entonces fueron los ancianos ¿de dónde? Versículo 5. De Moab, o sea, los que tenían miedo, que eran los ancianos, ¿sí? Fueron los ancianos, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con los regalos de adivinación en su mano y llegaron ¿a quién? A Balaam, pero recuerda, el mismo Balaam que estás hablando aquí, 1300 años antes de esto, es el mismo Balaam que se está refiriendo aquí en la iglesia de Pérgamo. Y no solamente 1300, sino 1800 años después. ¿Sí? Y les dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposar aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Ay, caray. El mismo Satanás dice, Señor, ¿podré hacer algo si tú estás con ellos? Fíjate, piensa como cristiano. Cuando Satanás te quiere herir, primero va y le pregunta a Dios, ¿no? Como lo hizo con Job. ¿Sí? Y entonces vemos aquí, dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, y quizás podré pelear contra él y echarlo.
Entonces le dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque el pueblo que es, aleluya, el pueblo que es bendito. Imagínate, qué importante estar en Cristo Jesús y en obediencia. No me toques esa persona, ¿sí? No me la toques, porque si hay una prueba que yo tenga para él, yo voy a dirigir la prueba, dice Dios. ¿Sí? Y en esa prueba yo lo voy a librar, pero es una prueba enviada por Dios, ¿no? Pero cuando Satanás te quiere destruir, Dios dice: no me lo toques, porque esa persona es bendita para mí, es mi pueblo. Amén. Aquí dice en esta versión sus conjuros. Dice: los ancianos de Moab y Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba. Llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Así es. Dice en esta versión. Me gusta más esa que está mencionando ahorita Jesús, porque dice para pagarle sus hechicerías a Satanás ahí, porque es una persona. Recuerda que Satanás siempre va a estar atrás, dentro de una persona. Siempre, igual que tú. ¿Dónde está Dios contigo? Dios está en mi corazón. Y en una persona que no tiene a Dios, ¿quién está? Satanás. Y estás viendo una persona, ¿no? Y entonces aquí dice, en el versículo 13: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová, ¿qué? No me quiere dejar ir. No me quiere dejar ir con vosotros. Fíjate, Satanás se somete ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Y los príncipes de Moab, fíjate, voy a pensar en esto, en este versículo. Voy a dejar una marquita ahí. Vamos aquí al libro de Lucas 20. Lucas 22, perdón. Lucas 22, 31. Vamos allá a Lucas 22, 31. Dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, que es, ¿quién era? Pedro. ¿Sí? Dice: he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. O sea, te va a venir una pruebota donde Satanás, ¿quién te va a dar? Una zarandeada. Ahora, ¿Pedro era hijo de Dios? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es una prueba permitida por Dios, porque Dios nunca te va a mandar un mal, pero le va a permitir a Satanás zarandearte. Pero en todo va a estar bajo control Dios. Ahora, lo importante de las pruebas es que tú puedas ver por qué te mandó la prueba Dios. Que tú puedas ver qué te faltaba. O sea, yo te puedo decir, de mi última prueba, que fue la del COVID, yo salí más entregado a Dios. Yo sentí que después de esa prueba busqué más a Dios, y Dios quería que yo lo buscara más, porque Él quería eso. Entonces, ¿por qué me vino el COVID? Porque Dios lo permitió, porque Él es poderoso para que no me tocara eso. Para el mundo, pues agarraste el bicho, ¿no? Pues se anda por todas partes, ¿no? Entonces, cuando tú estás orando por un conocido, ¿qué le pasa a ese conocido? ¿Qué hace Dios? Pasa pruebas. ¿Lo empieza a dejar en dónde? ¿En manos de qué? ¿De Satanás? Pues Satanás empieza ¿a qué? A zarandear. Y aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 32, ¿por qué era prueba para Pedro? Versículo 32, dice el Señor Jesucristo: pero yo he rogado por ti. O sea, ¿rogar qué es? Orar. Yo he rogado por ti que tu fe... Es la clave. No falte. ¿Cuál es la clave de las pruebas? La fe. ¿Tu fe en quién? En Cristo. En Dios. Tu fe en Dios. Y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí estamos viendo claramente que el mismo Señor permite estas pruebas. Cuando no las quiere permitir, no las prueba. Le dijo a Balaam: ni vayas con ellos, porque ese pueblo es ¿qué? Bendito. ¿Sí? Dice entonces en el versículo 16, entonces
no, estábamos viendo, en el 13 dice, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Se estaba postrando Balac ante ¿quién? Ante Balaam. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con esta iglesia? Se estaba rindiendo ante ¿quién? Ante Balaam. O sea, esta iglesia que está en el año 330 al 800 dice, y tengo unas cosas contra ti, que tienes allá a Balaam, ¿no? Recuerda, ahora vamos aquí otra vez a la iglesia que estamos estudiando, que se llama Pérgamo. Vamos aquí a el libro de Apocalipsis, ¿sí? Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿quiénes estaban? ¿Qué estaba haciendo Balaam en la iglesia de Cristo? ¿Enseñando a quién? A los cristianos. A los cristianos. Ahora, ¿puede en estos tiempos haber iglesias que esté Balaam enseñando? Sí. Sí. Amén. Qué interesante todo esto, ¿no, mis hermanos? ¿Puede ahorita haber? Ahorita puede haber iglesias donde Balaam es el que está dando la doctrina. Y aquí vemos esta iglesia que ni todos nosotros estamos convencidos que Dios nos sacó de ahí. Porque todos nacimos bajo ese sistema, porque han gobernado gran parte del mundo. Yo no digo a todos los chinos y todos los que traen otras religiones, pero a nosotros, a todos nos tenían gobernados. Y todos en algún momento salimos de esa iglesia. Que es su iglesia, porque son las personas, ¿no? Entonces es correcto decirle la iglesia católica y apostólica, porque la iglesia son las personas. Entonces, regresando aquí al libro de Números, ¿sí? Dice, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra. No puedo traspasar ¿qué? La palabra de Jehová, mi Dios. para hacer cosas. Se sujetaba Satanás. Yo, ¿sabes qué? Si Dios, no puedo estar encima de la palabra de Él. Eso lo sabe Satanás. Por eso tú y yo debemos orar con la palabra de Dios, mi hermano. Tú y yo debemos aprender a orar con la palabra de Dios. Yo sé que muchas oraciones son bonitas y se oyen bien, pero lo más importante es que tú ores con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ya está en tu corazón, tú oras con la palabra, porque repites versículos y los dices. Y entonces nadie puede estar encima de la palabra de Dios. Satanás no puede estar encima de la palabra de Dios. Cuando tus oraciones están basadas en la palabra de Dios, Satanás no te puede hacer nada, porque el mismo Satanás reconoce, ¿sí?, que no puede traspasar la palabra de Jehová, ¿sí?, de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande, ¿sí? Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga.
Así se levantó Balaam por la mañana y enabardó, preparó su asno y fue con los príncipes de Moab. Pero ¿qué pasó con Dios? La ira de Dios se encendió porque él iba. A ver, si Dios le dijo, ve con ellos, ¿no? Lo dejó, a ver qué hacía. Sabía que Dios lo quería, ¿no? Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, pues iba pues él montado sobre su asno y con él 2 criados suyos. ¿Sí? ¿Y quién fue el que vio al ángel de Jehová? El asno. Una burrita. El asna fue el que vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con sus espada desnuda en su mano, diciendo, no vas a pasar. ¿Qué significa una espada desnuda en la palabra de Dios? El mismo Dios. Es Jesús. Es Jesús. ¿Sí? Y se apartó el asno del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, ¿sí?, que tenía para un lado pared y para el otro, o sea, para poderlo encerrar en un lugar muy cercano para que no pasara. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotar al asna. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en la angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna del ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Sí? Y aquí vemos en esta historia que Dios hace hablar al asna. ¿Sí? Así es que voy a pasarme a otra parte. Me gustaría que la leyeran en casa después, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Ya estamos a 10 para las 9. Y entonces, vamos a ver aquí el versículo, capítulo 23. ¿De números? Vamos a leer Números 22, 36. El 35. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam le respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a este lugar de Kiriat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, ¿sí?, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban en él. ¿Qué tipo de sacrificios pide Satanás? Humanos. Igual, que maten animales, ¿sí? Y dice entonces, el día siguiente Balac tomó a Balaam e hizo subir a Bamot-Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam le dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y este dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero.
Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y él volvió a él, y he aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, o sea, a Israel, y ven y se crea a Israel, es decir, maldícelo. ¿Sí? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué yo he de maldecir al que Jehová no ha maldecido? Estoy traduciendo la palabra execreado. Porque la cumbre de las peñas lo veré, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Sí? ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Ahora, pregunta: ¿Dios gobierna a Satanás? Dios gobierna a Satanás, ¿sí? Y dijo Balaam: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual lo veas, y solamente los más cercanos los verás, y no verás todos, y todos desde ahí los maldecirás. ¿Sí? Entonces, la historia que yo te quiero decir, mi hermano, ahorita a partir de todo esto, es que Balaam nunca pudo maldecir al pueblo. ¿Por instrucciones de quién? De Dios. Pero Balaam era el que estaba aconsejando ¿a quién? A Balac. Ahora, regresa aquí a esta iglesia. No, ya no regreso ahorita, no recordemos. Esta iglesia de Pérgamo estaba tomando las enseñanzas ¿de quién? Balaam. De Balaam. ¿Que enseñaba a quién? A Balac. ¿Sí? Entonces esta iglesia totalmente tiene un crecimiento mundano, una alianza mundana, ¿sí? Y va del año 330 al 800. Ahora, ¿por qué en el año 800 empieza otra iglesia? Porque cuando tú lees la siguiente iglesia es cuando ya meten una mujer en la iglesia. Ahora yo te preguntaría, cualquier persona que esté en esa iglesia ahorita, si tiene una necesidad, ¿a quién le pide? ¿A Dios o a una mujer? Una mujer. A una mujer. Que Dios le ubica como el espíritu de Jezabel. Ahora, como es padre de mentira, esa mujer, ¿cómo la llaman ahí? María. Y María fue una gran mujer. María fue escogida por Dios para que pudiera traer al Hijo de Dios. Y María es una mujer bendita entre todas las mujeres. Entonces, para Dios, ¿cuál es la mujer que trajo esa iglesia? Recuerda que es padre de mentira. Está trayendo otra a otra potestad que se llama Jezabel. La del rey Acab, ¿no? La del rey Acab. ¿Sí? Ahora veamos aquí, para poder entender un poquito más lo que sucedió con el pueblo. Y después sí pudo hacerles mal, pero cuando el pueblo se apartó, no hay número. Así es. Dice: vamos a ver lo que sucedió cuando el pueblo cedió a esa potestad. Versículo 25. Capítulo 25. Dice: moraba Israel en Sittim,
y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué sucedió? Los hijos de Israel se empezaron a mezclar ¿con quién? Con el mundo. Con las hijas de Moab, o sea, con el mundo. Empezaron a tener relaciones sexuales con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de quién? De sus dioses. A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y esa es otra parte que yo quisiera nomás adelantar porque ya no va a alcanzar el tiempo. Pero ¿qué significa también comer de lo sacrificado a los ídolos? A ver, cuando tú comes de Cristo, ¿es lo sacrificado a quién? A Cristo. A Dios. El Señor Jesucristo fue sacrificado a quién? A Dios. A Dios. Él es el Cordero de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, si no me comes, no vas a tener vida en ti. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hacían estas mujeres con el pueblo? ¿Los invitaban a qué? A comer. A comer. Doctrinas de Satanás. Eso es lo sacrificado a los ídolos. Doctrinas de Satanás. Así es. Así es. Acá lo está discerniendo muy bien Jesús. ¿Qué significa cuando Balaam está dando su doctrina? Estás comiendo lo que él sacrifica, lo que todos ellos sacrifican a los ídolos. Porque todo lo relacionamos con la comida. Pero mira, vamos aquí rápidamente, unos minutitos más, y vamos al libro de Juan 6. Juan 6:51. ¿Ya estamos ahí? Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo. ¿Qué es un pan? ¿Algo para qué? Para comer. La palabra. O sea, ¿qué es lo que comemos aquí ahorita? Palabra. Pan. La palabra. Si estás comiendo la palabra, ¿a quién te estás comiendo? A Jesucristo. A Jesucristo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué le va a pasar? Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. ¿Qué pasa si tú comes del pan que se ofrece a los ídolos? ¿Estás destinado a qué? A morir. ¿Sí? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso los judíos, cuando hablaba estas cosas, el Señor Jesucristo no lo podían entender, porque ellos mismos contendían diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Que nosotros debemos estar comiendo el pan vivo, ¿sí? Y bebiendo su sangre hasta que Él regrese. ¿No lo dijo así cuando celebramos la Santa Cena? Sí. O sea, yo estoy de acuerdo que celebremos la Santa Cena tomando el pan y el jugo de uva que nos servimos. Pero ahora ve lo que también estamos haciendo ahorita. Estamos comiendo ¿qué? Palabra. La palabra de Dios. Por eso debemos entender las cosas espirituales también, ¿sí? Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida ¿qué? Eterna. ¿Qué es lo que deseas para ti y toda tu familia? Que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué va a hacer el Señor si tú comes esto? Nos resucita. Y yo le resucitaré en el día postrero. La vida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces estamos entendiendo claramente que comer a Cristo es estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Ahora, regresa aquí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hace Balaam en esta iglesia?
enseñando doctrinas de demonios. ¿Y están comiendo qué? Cosas ¿Lo sacrificado a quién? A los a los hijos. ídolos. A los ídolos. Dice en Apocalipsis 2, la doctrina de Balaam que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y con ello a cometer ¿qué? Fornicación. A ver, esta iglesia, para poder resumir toda esta parte de esta iglesia, entonces, ¿cuál era el problema que tenía? Que moraba ¿en dónde? El trono de Satanás. En el trono de Satanás. Entonces, si Satanás era el que gobernaba esa iglesia, ¿qué alimento daba Satanás? Todo lo que se ofrecía a los demonios. Entonces ahora, esta misma iglesia que tú y yo salimos de ella, ¿qué es lo que nos daban de comer? Doctrinas de La doctrina de Balaam, ¿sí? Que nos enseñaba a comer lo que se ofrecía a los demonios. ¿Y ahora qué comemos nosotros? Pan. pan de vida. El pan de vida. Y de eso nos estamos llenando. Por eso en la iglesia católica nunca daban palabra casi. Nunca la dan. Y si la dan así como un parrafito, porque Satanás es mentiroso desde el principio, y te dan buenos consejos y te dan cosas del árbol de la vida, de la ciencia del bien. O fuera de contexto, o bien poquito. Bien poquito. Bien poquito. Pero están dando a comer ¿qué? El alimento que se ofrece a los ídolos. O sea, que es la comida para los ídolos. A los demonios. Para que hagas lo que los demonios hacen. ¿Sí? Así es que había unos pocos y el próximo lunes terminamos de estudiar esta iglesia y vamos a entrar a la misma que sigue después del año 800, pero donde fue una mujer la que ya gobierna esta iglesia. Hola, pastor. Es como los que ponen ofrendas, ¿no? El Día de Muertos que ponen sus ofrendas. Pura doctrina de Balaam. Adorar a los demonios. Nos vamos a despedirnos, mis hermanos, porque ya se tienen que despedir los que están aquí conectados en Instagram. Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos diste el día de hoy, Señor. Sé que es un filete lo que tú nos das, Padre, porque eres grande y maravilloso, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, por darnos estas revelaciones, Padre, de poder comprender estos misterios, Señor, y poder entender estos versículos que tú los has puesto y los hemos leído muchas veces, pero poderlos discernir espiritualmente, Señor. Discernir lo que el Espíritu nos da a nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado a comer, Señor, tu palabra, Señor, que es la que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Y este pan es el que nos puede transformar, nos puede hacer mejores, Señor, nos puede transformar a tu imagen y semejanza para poder estar contigo toda la eternidad en el cielo, Señor. Y que por añadidura nos das todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Te rogamos que ordenes nuestras vidas, Señor, y nos prosperes y nos bendigas en todo nuestro caminar, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gusto saludarlos a todos. Bye.